Nosotros le tenemos que dar. Ahora. Está. Hola, hola, la gente que se vaya uniendo. Buenas, ¿qué tal? Vamos a dar unos minutillos, como siempre, antes de empezar, a que le dé tiempo a la gente a conectarse. Venga, unos segundillos y arrancamos. Venga, perfecto, Andrea, que hay muchos temas interesantes. Dejamos eso 2-3 minutos de rigor y empezamos. Como siempre, grabamos el webinar para luego compartirlo con quien no pueda asistir o quien llegue un poquito más tarde. Y yo creo que... Venga, vamos a arrancar. Ya son las 16:01, casi 02. Pues nada, bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Es un placer teneros por aquí hoy de nuevo en este otro webinar que tengo el placer de compartir con mi compañero Álvaro otra vez, como hicimos en verano. Nada, contaros un poquito para introducir el tema de hoy, un tema en el que, bueno, pues ya no podemos decir que es el futuro, ya debemos de empezar a hablar del presente. Cada vez está más presente y cada vez tenemos que estar más al día de este topic que hemos elegido hoy. Y nada, os vamos a contar un poquito sobre cuáles son los pilares del motor inteligente que impulsa la tecnología de Bionex. Vamos a hablar de algoritmos, vamos a hablar de modelos predictivos, vamos a hablar de inteligencia artificial, por supuesto, y para todo ello tengo a la mejor persona, a la persona más idónea dentro de Bionex para compartir este ratito, estos 45 minutos conmigo. Así que paso a presentar a todos aquellos que no lo conozcáis, que creo que muchos de vosotros ya le conocéis. Álvaro Ponte es el VP de Data en Bionex. Y nada, y Álvaro pues nos va a ayudar a explicar un poco pues, qué hay detrás de toda esta tecnología, de esos pilares y cómo conseguimos transformar la gestión hotelera en decisiones más inteligentes, precisas y sobre todo más rentables, que es a lo que a todos os interesa. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrea? Muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias también a la gente que nos está viendo. Un placer otra vez por aquí para comentar un poco pues un tema bastante relacionado con el anterior, con los datos. Ya has mencionado inteligencia artificial, algoritmos y con muchas ganas de charlar sobre el tema. La verdad, creo que está en boca de todos últimamente y un poco en estos webinars la idea de siempre es intentar aterrizar pues todo el ruido, toda esa palabrería que tenemos en diferentes medios, en LinkedIn, para ver cómo realmente la IA y los algoritmos están impactando en nuestros hoteles. Genial, Álvaro, pues muchísimas gracias por esa intro. Como hoy el webinar va a ser un poco más cortito de lo normal, bueno, 45 minutos, yo creo que en ese tiempo nos va a dar tanto tiempo a ver todo el contenido que tenemos preparado. Sé que además vienes preparado con muchas ilustraciones, lo cual nos va a hacer aterrizarlo todo mucho mejor y poder visualizarlo. Bueno, yo siempre lo digo, cuando hablo de ti, creo que eres una de las personas que hace de un tema complejo, nos proporciona siempre explicaciones para que los que no estamos tan familiarizados con el tema nos lo hagas muy sencillo. Así que si te parece, arrancamos ya con las preguntas, ¿vale? Venga, perfecto. Pues venga, vamos a empezar por la primera pregunta, que aunque pueda parecer muy obvia, muy evidente, creo que está bien para arrancar el webinar de hoy con todo lo que vamos a ver.
Y vamos a empezar por las bases, Álvaro, ¿vale? Las bases. No sé si nos podrías explicar así de una forma breve y sencilla qué es un algoritmo y cómo lo podrías explicar de una forma para que todos entendamos el papel que tienen los algoritmos a día de hoy en nuestra vida cotidiana. Pues la verdad que es una palabra muy de moda, creo que junto con IA, junto con Machine Learning, lo que más escuchamos hoy, el algoritmo, parece que hay como una inteligencia mística detrás, como una mente que está pensando todo y realmente, y lo que me gustaría un poco trasladar, es que un algoritmo es algo muy sencillo, es una palabra que se ha mitificado mucho, que al final suena muy sexy y para describir pues cualquier tipo de procedimiento se utiliza, pero un algoritmo lo podemos definir como una sucesión de pasos para resolver un problema. Es como un método, una receta que nos permite nosotros ante un problema definido, pues cómo darle una solución con unas entradas. Y aunque se suele hablar mucho de pues, algoritmos de machine learning, inteligencia artificial, la verdad que algoritmo, la palabra es mucho más antigua y hace referencia para cualquier tipo de problema que podamos tener. Y para un poco aterrizarlo, si tenemos un problema actual que es, oye, pues la lámpara no funciona, ¿qué podemos hacer? Pues podemos diseñar un pequeño algoritmo de 2 o 3 pasos, evidentemente muy sencillo, pero pequeñas comprobaciones para al final tener un resultado final que es pues iluminar, que funcione la lámpara. Aquí vemos un pequeño esquema, si está enchufada, si está el foco quemado, pero para que nos hagamos una idea de que los algoritmos al final pues pueden ser más complejos, más sencillos, se utilizan mucho, pero realmente lo podemos entender como una receta para resolver un problema. Dentro de que pues, pueden ser de diversa índole, podemos hacer un algoritmo para casi cualquier cosa, están en todos los aspectos de nuestra vida, se suelen definir por 3 aspectos fundamentales. Instrucciones precisas, al final es importante definir claramente lo que hay que hacer, esa receta no puede tener ambigüedades, tiene que ser clara y estructurada. Tiene que tener un inicio y un final, el problema tiene que estar definido y de unas entradas tenemos que conseguir una acción, un output. Y otro aspecto fundamental de los algoritmos es que sean flexibles y adaptables, es decir, que no sea simplemente para una lámpara, sino que se puedan escalar al resto de lámparas, al resto de objetos, para que así puedan ser válidos en diferentes situaciones. Uno de los algoritmos más conocidos que está cambiando, pues algo que ha cambiado mucho la sociedad recientemente es el algoritmo de mapas o el algoritmo del Google Maps, que a partir de nuestro punto y un destino, pues nos busca cuál es la mejor ruta o la ruta óptima para llegar. Al final, pues como ya hemos hablado, se basa en unos ingredientes de una receta, unas entradas, que en este caso es un mapa con diferentes rutas, un tráfico, unos parámetros de personalización, porque muchas veces pues queremos pasar por una gasolinera o no pasar o ir sin peajes y al final, por supuesto, nuestras entradas clave que son el punto A de origen y el punto B de destino. Al final, pues una serie de instrucciones con pues seleccionar esos 2 puntos, hacer un filtrado inicial de rutas posibles, medir la distancia original sin llegar a mucha profundidad, filtrar las más importantes y aplicar condiciones un poco más especiales que van un poco más de tiempo, como el tráfico o la personalización, para al final elegir una ruta óptima. Eso es lo que es un algoritmo. El algoritmo, por mucho que veamos un mapa muy visual, al final es esa colección de pasos que tenemos que hacer para solucionar este problema. Y al final, pues aunque los algoritmos no se vean como realmente sean recetas, a veces no tienen como una secuencia visual, nuestros algoritmos o los algoritmos en general están transformando el mundo. Al final, pues vemos plataformas aquí, TikTok, Amazon, Google, que son de las empresas más grandes que están ahora mismo en la bolsa, que más valor tienen, que más impacto están generando. Y, por ejemplo, TikTok, el secreto que todo el mundo habla es su algoritmo, es cómo es capaz de combinar vídeo tras vídeo para conseguir enganchar a las personas. Entonces, aunque no los veamos, aunque no sean fáciles de detectar, sí que es importante reseñar la importancia que están teniendo los algoritmos en la sociedad de hoy en día, Andrea. Muy bien, Álvaro, muy interesante. Empezamos ya a entrar en materia, claramente. Ahora, aplicando todo esto de cara a Bionex, que seguro que es de lo que más interesados están nuestros asistentes al webinar de hoy, nosotros en Bionex nos apoyamos en varios algoritmos. Ahora nos vas a contar un poquito cómo se correlacionan entre ellos. Al final, como nuestros distintos algoritmos tienen el mismo objetivo, que es pues, optimizar las decisiones, ¿no?, para nuestros usuarios. ¿Nos podrías contar un poquito, Álvaro, cuáles son los principales algoritmos en los que nos apoyamos o los que se apoya nuestra tecnología a día de hoy y qué función cumplen dentro del sistema?
Genial, pues como bien comentas, Andrea, los algoritmos pues son la clave de nuestro producto. Al final, pues un RMS tiene que tomar decisiones automatizadas y para tomar decisiones necesitamos algoritmos, como os he visto antes. ¿Qué algoritmos tenemos? Pues muchos seguro que los conocéis, el algoritmo de grupos, tenemos un algoritmo para analizar los competidores, SmartRange, Tour Operación, recomendaciones, forecast. Al final, pues todos nuestros módulos que pretenden resolver un problema tienen detrás esa inteligencia, ese punto para tomar decisiones que requiere de un algoritmo. Pero un poco por intentar entender un poco más profundamente cómo están conectados o qué tipos de algoritmos hay, me gusta siempre utilizar este esquema. Al final los algoritmos pues no son todos iguales, no tienen toda la misma funcionalidad y tenemos algoritmos iniciales que nos permiten consolidar los datos, porque al final nosotros, como luego ya veremos, utilizamos mucho la IA, el Machine Learning, y para eso es fundamental tener unos datos claros, pulidos, con calidad del dato. Luego los algoritmos se pueden dividir en función de su uso en tres. Los primeros, los descriptivos, que nos permiten un poco entender cómo está el mercado, entender los patrones históricos. Pues aquí es muy conocido nuestro módulo de HQI, que nos permite entender un poco a los competidores, o por ejemplo SmartRange, que lo hemos sacado más recientemente, que ya utiliza mucha parte de la IA. Luego tenemos los algoritmos de predicción, es decir, una vez que ya hemos entendido el pasado, vamos a intentar forecastear el futuro, pues nuestros modelos de forecast a diferentes niveles, espacios, por segmento. Y luego, una vez que tenemos las predicciones del futuro, la analítica prescriptiva lo que permite es tomar decisiones, tomar acciones para que, pues, dentro del hipotético futuro que hay en los diferentes escenarios, elegir siempre el que genere más rentabilidad para nuestro hotel. Al final, los módulos de analítica prescriptiva son los más conocidos porque son los que representan los módulos y al final nos permiten pues esa decisión final, la que llega al channel, la que llega al cliente final, que verdaderamente genera esa rentabilidad. Al final, por poner un ejemplo, porque al final pues tenemos muchos, igual que teníamos antes el algoritmo de Google Maps, pues este es nuestro algoritmo de forecast y lo he representado aquí como una pirámide por pasos que al final pues llegan datos de diferentes fuentes un poco difusos y pues a través de una preparación de los datos inicial, una consolidación de la información, quitando outliers, pues los datos les llegan a nuestro modelo fundacional de Machine Learning. Igual que pues ChatGPT tiene su modelo fundacional basado en inteligencia artificial, nosotros hemos diseñado para cada compañía un motor inteligente que permite hacer predicciones. Pero, ¿qué pasa? Que obviamente pues la inteligencia artificial, cuando el dato se parece mucho al histórico, funciona muy bien. Pero, sin embargo, cuando las circunstancias son cambiantes, cuando hay aspectos nuevos, imaginaros un cambio de stock, cuando tenemos poco histórico de datos, pues lo que hacemos es recubrimos con una capa experta de matemáticas y optimización que permite llegar a donde la IA no llega. Y por último, ¿qué hacemos? Agrupamos el resultado, lo segmentamos, vemos que es coherente a nivel hotel, a nivel segmento, a nivel espacio, para dar un resultado que tenga sentido. Entonces, pues al final nuestro algoritmo de forecast, aunque obviamente tenga un modelo basado en Machine Learning, pero no solamente es eso, es toda la receta que nos permite a nosotros, a través de unos datos de entrada, llegar a un resultado final. Y vemos que, por último, mencionar que los algoritmos no son entes independientes. No quiere decir que haya un solo algoritmo en Bioness que se encargue de todo. Nuestros algoritmos son como pequeñas neuronas de un cerebro global que van interactuando entre sí. Es decir, por ejemplo, evidentemente el forecast, pues es el algoritmo de demanda puede afectar a los diferentes módulos y quizá un pick-up del segmento individual también puede impactar al precio de tu operación. Entonces, al final, aunque sean algoritmos en principio independientes, todo debe estar conectado y todo debe funcionar de forma conjunta. Genial, Álvaro. Pues muchísimas gracias. Ya nos estás dando un montón de pinceladas y nos estás introduciendo también muchos de los aspectos que vamos a ver a continuación. En tus propias palabras, insisto, aunque ya has dado muchas pinceladas y has hablado de qué tipo de algoritmos, pero ¿por qué creemos que son tan importantes los algoritmos para un sistema de revenue management y por ende para Bionex? Pues yo creo que son la clave. Ya lo he mencionado un poco. Al final los algoritmos, pues yo entiendo un sistema de RMS como un Revenue Management System con la capacidad de tomar decisiones no solo automatizadas, sino inteligentes. Y la única manera que tenemos de tomar decisiones inteligentes sin que estemos 100% bajo la supervisión de un humano es a través de estos algoritmos.
Para mí, dentro de un RMS, los algoritmos no son una funcionalidad más. A veces, pues cuando escucho otros RMS hablando un poco, pues oye, como si fueran sus algoritmos una parte más de un puzzle, me parece que se queda un poco vacío. Al final, todo en una herramienta de RMS tiene que estar orientado a potenciar las decisiones tomadas por los algoritmos. Pues un poco como data-driven, yo creo que los RMS tienen que ser algorithm-driven, tienen que ser el core. Al final, pues se diferencia un RMS de otros productos en que las decisiones se traducen en euros, es decir, para mí un RMS nunca es un coste, siempre es una inversión porque las decisiones pues pueden superar o tienen que superar con creces el coste generado y al final se traducen en euros, pero lo que tenemos que conseguir es dar un producto bonito, pero sin dejar nunca de ver que nuestro valor fundamental son esos algoritmos. Siempre me gusta hablar un poco por visualizar que al final, pues, la conexión entre un RMS y un Revenue Manager puede ser parecido a la de pues, un conductor con su coche. Al final, pues, es combinar el conocimiento y la experiencia humana con la tecnología y todo el mundo sabe que si se quiere ganar la Fórmula 1 hay que combinar un piloto muy bueno con un coche muy bueno, la única manera de sacar el máximo beneficio a los hoteles. Y dentro de esta metáfora siempre me gusta colocar los algoritmos como el motor. Puedes tener un coche muy bonito, con buenas ruedas, puedes tener una conducción muy buena, que sería un poco la configuración, pero si no tienes algoritmos potentes que soporten toda tu estrategia, si no tienes buen forecast, buena recomendación, tu valor como RMS es un poco vacío y cuesta mucho así competir con los mejores. Muy bien, muy bien. Y siguiendo un poco con la metáfora del automovilismo, Álvaro, ahora que nos hablas de la Fórmula 1, se puede decir que los datos son el combustible o la gasolina de estos motores inteligentes, ¿no? De los algoritmos. Más o menos, ¿nos podrías decir, hacer un resumen, mencionar así brevemente o por encima qué tipo de datos utilizan nuestros algoritmos para entrar un poquito más en detalle o más en materia? Genial, sí, Andrea. Al final yo creo que los datos es lo que hace que nuestros algoritmos sean diferenciales, que nuestros algoritmos verdaderamente siempre estén orientados al impacto y que pues poder garantizar una performance a futuro entendiendo un poco el pasado. Al final, si seguimos un poco la metáfora, pues el motor son los algoritmos, pero todo el mundo sabe que para utilizar un motor se necesita gasolina y por eso nosotros a veces somos tan pesados con la importancia de que el dato esté bien, integrarnos bien con los PMS, obtener el dato bien de nuestros diferentes partners. Al final, pues si se quiere aprender el pasado, tenemos que tener una representación fiel de lo que ha conllevado en función de KPIs, parámetros, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es proyectar esa información a futuro para sacar los modelos y para sacar las recomendaciones. ¿Qué variables tenemos? Pues aquí hago un repaso, por ejemplo, de lo que utiliza el Forecast, que me parece que es un buen ejemplo y lo vamos a tener como de referencia durante esta presentación. Y tenemos variables de todo tipo, pues variables internas del hotel, su stock, su disponibilidad, su estructura de inventario, su HQI, su calidad relativa. Pero también tenemos información de la plaza. Al final somos conscientes de que pues, un hotel es su plaza, sus competidores, esa demanda del destino, el HQI también del resto de los hoteles. Un hotel no está solo, un hotel siempre está dentro de una serie de competidores y es muy importante en esta industria tan competida pues, posicionarse bien. Pero no solo eso, también tenemos las variables que para el forecast son especialmente importantes, las variables de tiempo, por las variables de eventos, el día de la semana, el mes, que sabemos que es muy importante, la tendencia anual, las vacaciones, que al final pueden definir la demanda que tengan nuestros hoteles. Y también es muy importante del propio check-in cómo está evolucionando. Y eso se representa con pues, los valores de books, tanto en ADR como en ocupación, la evolución histórica de ese pace, esa booking window que se habla tanto de ella, y también un poco la tendencia más reciente. Es decir, oye, pues si he tenido un pick-up en un espacio concreto, en un segmento, etcétera. Aquí se trata un poco de tener una colección de datos muy completa que represente todo ese histórico. Y también aquí pongo una frase, Andrea, que ya me escucharás decir mucho, que es garbage in, garbage out, que quiere decir que si realmente no tenemos datos buenos, al final la salida también puede salir bastante mal. Por resumir un poco qué intentamos hacer nosotros con nuestros algoritmos, sin entrar demasiado en detalle, pero contando a nivel general qué es lo que estamos buscando, pues son 4 pilares. Siempre que tomamos cualquier acción orientada a los algoritmos, nosotros intentamos de forma proactiva que tenga estos 4 conceptos en cuenta. Lo primero, la confianza. Al final, la confianza de nuestros clientes es lo más importante.
necesitamos un sistema resiliente y fiable que funcione bien en todas las circunstancias. Igual que pensamos que el dato, pues cuanto mejor sea, mucho mejor, nuestro sistema tiene que ser lo suficientemente robusto para responder en todas las circunstancias. Pero también que sea adaptable. Al final, pues nuestra industria cambia mucho. No es lo mismo un hotel de playa que un hotel de urbano, un hotel con mayor stock, menos stock. Al final, cada cadena tiene su estrategia, que a veces es circunstancial. Y encima, a nivel de hotel, también tenemos diferentes estacionalidades con meses de alta demanda, eventos. Entonces, necesitamos un sistema, unos algoritmos capaces de dar buenas respuestas en cualquier circunstancia. Y otros dos aspectos que son clave. El primero, impact driven. Nosotros no buscamos tener los algoritmos más bonitos ni utilizar pues el último paper de cualquier universidad. Eso también es importante, pero lo que buscamos es rentabilidad. Queremos hoteles que traduzcan en decisiones que aporten revenue a nuestros clientes. Y ese es un principio de diseño que es súper fundamental y por eso hablamos tanto de métricas. Y por último, la innovación, que más en estos tiempos de IA, donde pues aparece un algoritmo nuevo cada semana, hay que invertir tiempo, recursos y ilusión también, que nos encanta, en encontrar pues los últimos algoritmos, estar muy atento al cómo está la industria, cómo está la IA, para si hay algo que pueda utilizarse, que pueda revolucionar un poco y mejorar los resultados, pues no quedarse estáticos y siempre buscar esa innovación. ¿Qué nos permite esa innovación de la inteligencia artificial? Pues recibir feedback, es decir, no tener algoritmos estáticos. Nuestros sistemas aprenden de forma dinámica, pues el algoritmo, aunque tiene una misma base, va evolucionando según evolucionan nuestros clientes. ¿Cómo aprende? Pues lo primero del Revenue Manager. Al final, sobre todo en esa fase inicial de adaptación, pues a través de las decisiones proactivas y de las decisiones reactivas, como envíos de precio, configuración, reglas, nuestro sistema poco a poco se va adaptando a la estrategia del hotel. Pero no solo eso, nuestro sistema sobre todo tiene que aprender del mercado, de la demanda, de la performance. Entonces nosotros en cada decisión que tomamos de precio para cada uno de los segmentos, pues el sistema aprende de si esa decisión ha sido correcta, se ha conseguido maximizar ese revenue del día siguiente y no solo eso, sino si está consiguiendo una buena gestión del inventario. Si nuestro sistema ve que se ha acabado el inventario demasiado pronto o que ha habido demasiada poca ocupación, pues el propio sistema es capaz de entender ese error y producir mejores respuestas para el futuro. Entonces, eso consigue que tengamos un sistema muy completo. Muy bien, pues ya lo has introducido tú, Álvaro, el topic del momento. Ya nos has hablado un poquito de la inteligencia artificial. ¿Qué te parece si profundizamos un poquito más sobre este concepto y nos cuentas un poco cómo lo definirías tú y qué papel juega dentro de los procesos de revenue management? Bueno, la inteligencia artificial, al final, aunque también esté muy mitificada como el concepto de algoritmo, se trata de una nueva forma de resolver los problemas. Al final, y quiero definir más Machine Learning, que es una parte de la inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, que tiene un nombre sexy. Realmente lo único que cambia es el paradigma de pues, enseñar a las máquinas a aprender, entre comillas, porque el tema del aprendizaje es complejo. Pero bueno, si entendemos la metodología tradicional, pues básicamente aquí un problema sencillo de intentar, oye, pues quiero enseñarte a detectar gatos, cats, en una imagen. Pues tradicionalmente cualquier algoritmo era, pues tenías que definir el gato, que era un animal de 4 piernas, 2 oídos, pues que le gusta, tiene una serie de gustos, tiene una serie de comportamientos, etcétera. Y eso, pues aunque era algo bastante conseguido, pues para problemas muy complejos se quedaba un poco corto. Y ahí es donde aparece el aprendizaje de máquinas, que en vez de decirle tú de forma proactiva al sistema cómo es un gato, le pasas 100.000 millones de fotos de gatos. 50.000 son gatos y las otras 50.000 millones no son gatos. Y tú solamente le dices, oye, esto es un gato, aprende el patrón que tiene el gato. Y es el propio sistema es que descubre, oye, pues el gato siempre tiene 4 piernas, o tiene este pelaje, o estos colores. Entonces, cambia un poco la forma de ser respecto al anterior. Y bueno, luego ya ha llegado la IA generativa, que en vez de pasarle fotos de gatos, se pasa fotos de todo Internet y el propio sistema es capaz de aprender relaciones muy, muy, muy complejas. ¿Cómo afecta esto a la revolución del dato que estamos hablando? Pues antes, si se quería hacer una predicción, pues era una persona con un conocimiento experto el que determinaba, pues por ejemplo, para hacer un forecast en base a unas entradas pocas, porque el ser humano no puede procesar tanta información,
pues el output. Entonces, el ser humano tenía que desarrollar un sistema de reglas, funciones sencillas para predecir. Ahora, con el nuevo enfoque de la inteligencia artificial y el machine learning, lo que tenemos que hacer es, con el input y con el output, que el propio sistema genere esa inteligencia para entenderlo. Que sea el sistema que decida si un pickup de 2 produce una salida en el forecast de un +5, de un +6 o de un +1. Y que eso sea a través del histórico y que poco a poco se le vaya metiendo más datos y puede que en el futuro la respuesta ante un pickup cambie. Un poco dentro de los sistemas que hay de inteligencia artificial, pues como ya los hemos visto, o dentro de los sistemas que hay en el pasado, que incluso en Bionex en época antigua también utilizábamos este tipo de sistemas y ahora lo seguimos utilizando, pero de una manera más complementaria, pues tenemos los sistemas basados en líneas o los sistemas lineales, los sistemas basados en reglas, pero ahora mismo en el presente utilizamos sobre todo mucho machine learning, muchas series temporales, que al final son lo que nos permite tener una adaptación dinámica a todos estos cambios del mercado. Y ya por último, que por eso pongo en una fase de I+D, ya estamos explorando toda esta nueva arquitectura de los transformers que permiten pues aprender de otra manera, que todavía es cierto que a nivel tabular, de tablas y números, no tienen tan buena acción como los algoritmos de machine learning, pero está evolucionando todo tan rápido que cualquier día sí, y ahí tenemos que ser los primeros para llevar toda esa inteligencia a nuestros algoritmos. Por último, Andrea, me gustaría comentar este ejemplo de, oye, pues cómo la IA nos permite tomar decisiones inteligentes. Aquí vemos una situación de un check-in del 29 de noviembre, que tenemos un pickup de 2 room nights para un espacio concreto y el precio medio de nuestro concept se maneja constante, por aterrizar todos estos conceptos en un ejemplo. ¿Qué ve el humano en unos pocos minutos que le puede dedicar atención a ese check-in? Porque al final pues tenemos cientos de inputs, muchos hoteles que gestionar, con muchos check-ins. Entonces, el ser humano en un poco periodo de información puede entender que viene un pick significativo, que pues en este caso vamos mejor respecto a las year, entonces la situación de ese check-in está siendo positiva y el precio medio del concept se mantiene constante. Entonces, pues por tomar una acción rápida, pues lo que podemos hacer es subir el precio de forma considerable. Y este sería un approach un poco más experto, un poco más antiguo. ¿Qué nos permite la IA, la inteligencia artificial? Pues nos permite analizar muchísimos datos y tomar una información en base al comportamiento histórico. Por ejemplo, pues tenemos un pickup de 2, pero analizando el pickup esperado para dentro de 2 semanas, para el 29 de noviembre, ya se esperaba un pickup de 1,8. Entonces, 2 tampoco nos dice que la demanda es súper alta. La estacionalidad es alta, pero realmente la probabilidad de llenar ese check-in es baja, porque siempre suele haber muchas cancelaciones. Además, para ese check-in, siempre que ha habido pickup, no ha sido de manera consistente, ha sido un poco a cuentagotas. Entonces, no podemos hallar cierta correlación. Y aunque el precio medio sea constante en el COMSET, 4 competidores bajan y uno se está posicionando como precio de seguridad, por lo que realmente el precio real del COMSET está bajando. Históricamente, el sistema ha visto que cuando el COMSET baja, si se sube precio, no vamos a vender. Y como no vamos a llenar y no vamos a vender, sería una mala decisión. Entonces, lo que hace el sistema es actualiza Smart Range, actualiza el forecast y decide mantener precio porque lo considera la decisión óptima. No sé cómo lo ha visto este proceso de pensamiento, Andrea. Pues a ver, lo veo como un ejemplo súper ilustrativo. Me imagino que muchos de los asistentes de hoy también lo estarán viendo de la misma manera. Misma situación, pero con más input y al final un distinto output, ¿no? Que es lo que queremos, el output óptimo, que es lo que se busca. Y hablando un poquito más sobre esto, Álvaro, exactamente, ¿no? ¿Cómo podemos, con toda esta capacidad que nos estás contando que tiene los algoritmos en combinación con la inteligencia artificial y en la era en la que nos encontramos, ¿dónde queda el Revenue Manager? ¿Sigue siendo una pieza clave? ¿Ya no tanto? ¿Qué papel juega dentro de todo este entorno tecnológico y que va tan sumamente rápido? ¿Cómo lo vemos? Pues para mí yo creo que la palabra ideal sería sinergia. Sería no competir con la inteligencia artificial. Al final es una máquina, tiene una serie de funcionalidades. Es muy inteligente para una serie de tareas como procesar mucha información de manera muy rápida, pero también para unas cosas, y aunque yo me dedico a esto, tengo que decir que no da respuestas inteligentes, que para ciertos aspectos como la estrategia,
el entendimiento de las personas, la psicología, todavía es un área de mucha mejora y todavía pues está muy lejos del conocimiento que tiene un hotelero, un revenue manager de su propio hotel. Entonces, la manera que yo los veo es pues cada uno, sobre todo el revenue manager, utilizar la IA como una herramienta muy poderosa, como un arma que le permite llegar al siguiente nivel y focalizarse en los aspectos importantes. A mí una metáfora visual que me gusta mucho, Andrea, es, y un poco de esa industria, así que todavía la utilizo más, es que yo veo al revenue manager como el piloto de un avión. Y obviamente, pues tanto un avión pues es muy importante porque lleva muchas vidas, pero al final la vida de un hotel también es su revenue. Entonces es un rol también muy estratégico. Y la relación que tiene con la tecnología la veo muy, muy de acuerdo con el piloto automático. De hecho, autopilot, se puede hasta se coincide el nombre. Y al final lo que te proporciona el piloto automático es pues automatización de tareas, decisiones de pues que no tengas que estar 100% pendiente del movimiento del avión y que el propio revenue manager o el piloto del avión pueda concentrarse en tareas más estratégicas como pues cómo puedo optimizar el combustible, pues obviamente si vienen aspectos como turbulencias pues tengo que estar preparado, tengo que pues tomar decisiones de oye pues por dónde es la mejor ruta, etcétera, pero me tengo que olvidar de estar continuamente conduciendo el avión y poder estar en decisiones más importantes. Con más impacto. Me encanta esa similitud, Álvaro, porque es precisamente por lo que abogamos siempre nosotros en Bionex, ¿no? Siempre abogamos por la idea de que no estamos aquí, nuestra tecnología no está aquí para sustituir a ningún revenue management, sino más bien todo lo contrario, para empoderarles y que realmente se puedan ocupar no tanto de la parte táctica, que ya debería estar completamente automatizada, como tú dices, a través del RMS, sino de la parte estrategia, que al final es el impacto final para que el hotel sea rentable en el long term, ¿no? En el largo plazo. Sí, Andrea, yo lo que veo es que hoy en día nadie se atrevería a viajar en un avión sin un piloto, que obviamente a ver quién es capaz de tener un revenue management de un hotel sin un revenue, pero también es evidente que hoy ningún piloto querría conducir un avión sin un autopilot, sin un sistema que le ayudara a la conducción y que le permitiera también cierta ayuda en los procesos. Entonces, creo que la metáfora es muy potente. Sí, sí, desde luego. Entonces, podemos concluir en este punto que se complementan. El Revenue Manager, los algoritmos y la inteligencia artificial se complementan, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Para mí se complementan y no solo se complementan, sino que se potencian. Un poco creo que la figura de la sinergia es muy importante porque nosotros siempre utilizamos mucho el two ways, la manera de comunicarnos pues, con el channel, con el PMS, pero creo que la relación que tiene el revenue y la inteligencia artificial también va en dos sentidos. Y me explico. Al final, pues el revenue manager se complementa y utiliza la inteligencia artificial para procesar esa cantidad de información, esos datos que un humano no puede procesar en tiempo y forma, pero también muchas más tareas. Y también le proporciona a la inteligencia artificial la información necesaria para que esas decisiones que toma automatizadas los haga de la mejor manera y con supervisión. Y por entender un poco ese beneficio que tienen uno de otro, quiero empezar un poco de cómo potenciar la IA. ¿Qué recomendamos nosotros a los revenue managers para conseguir el máximo rendimiento de la herramienta? Y lo primero, y es súper importante aquí, Andrea, estamos súper de acuerdo, es esa adopción inteligente. Es decir, oye, pues configurar preciso todo cómo funciona nuestro hotel, un concept que verdaderamente sean nuestros competidores, una buena integración del dato con buena calidad inicial. Esa adopción primera que tienen los clientes es súper importante. Y también que adaptarse a la herramienta, es decir, transmitir todo nuestro conocimiento, todas esas reglas de negocio, toda esa parte de estrategias, de redondeos, utilizarla en todas sus dimensiones para darle todo el contexto y que la IA pueda aprender de manera rápida. Luego, otro aspecto fundamental es la confianza y la utilización. Al final, pues como toda herramienta, si no la utilizamos siempre, si a veces enviamos desde Bionex y otras veces desde otra herramienta, como que la IA pierde un poco su flujo de envío un precio y recibo el feedback del mercado. Entonces, a veces podemos haber discrepancias entre el precio que tenemos en las diferentes OTAs y lo que estamos enviando. Entonces, lo fundamental sería que haya una apertura de mente, esa confianza en la herramienta y que se utilice. Y siempre recomendamos también una supervisión activa. ¿Qué quiere decir?
pues obviamente hay una serie de casos cuando las condiciones son muy cambiantes, cuando vienen las turbulencias, pues que siempre tener un ojo del humano tomando decisiones en esos eventos, en ese 1% de eventos súper complejos, que aunque cada vez las recomendaciones son mejores, tener esa visión del revenue también nos ayuda mucho. Pero eso es lo que le aportamos nosotros, pero lo que podemos recibir de la IA, muchísimas cosas también. Creo que hay que saber combinarse con ella, y igual que pensamos que pues ahora que los programadores, que quien no trabaje con la IA se puede quedar atrás, yo pienso que quien no mejore su trabajo, su performance, con todas las insights, con toda la información que tiene, también tiene el riesgo de quedarse atrás. La IA te da tiempo, poner foco, ya lo hemos hablado, de las decisiones de alto impacto, y pongo aquí un poco y olvidarnos del Excel, que al final pues lo tenemos que dejar un poco atrás. Creo que con la IA puedes ampliar tu alcance, no solamente pues, dedicar menos tiempo a esas decisiones, sino llegar a más decisiones, pues alcanzar a más check-ins, poner un precio diferente a los diferentes espacios dinámicos que tenemos. Entonces, no solo tomar mejores, sino tomar más. Y al final, todas esas decisiones vienen acompañadas de insights. Por ejemplo, en Bionex pues, nos gusta mucho utilizar el forecast, utilizar Smart Range, que son información que más allá de la recomendación también pueden ofrecer valor al Revenue Manager, incluso y a la compañía para generar presupuestos, para generar, estimar costes, etc. Y otro aspecto que es fundamental son las métricas. Al final, un RMS te tiene que dar métricas, optimizar unos resultados, medir y entender ese impacto. Sin esas métricas es imposible tener pues esa comprensión analítica y esa optimización con inteligencia artificial. Muy bien, Álvaro, pues me introduces el siguiente tema también. Y ya para ir concluyendo un poco, ahora que has mencionado lo del tema de las métricas, creo que vivimos en un mundo, lo hemos dicho, los datos ahora mismo son oro, las métricas entiendo que estamos igual. En nuestro contexto, ¿por qué son tan importantes y tenemos alguna manera de saber, de medir el impacto real de nuestros algoritmos? Y si es así, ¿cómo lo podemos medir? Algo que nos puedas contar sin desvelar los secretos más internos. Perfecto, pues hombre, aquí podemos contar, somos transparentes en cuanto a los algoritmos, pero antes de medir o de contar cómo lo medimos, lo que me gustaría es subrayar la filosofía, de que antes lo mencionábamos, de ser impact driven. Eso no se basa únicamente en pues, intentar mejorar la performance, sino de intentar medir, intentar optimizar. Al final los algoritmos de inteligencia artificial siempre nos piden una métrica, entonces es muy necesario entender en cada proyecto que hacemos lo que queremos medir. Y a mí esta es la frase que creo que más utilizo como experto en data, que es lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y no solamente hablo ya de revenue, sino hablo en general en la vida. Me parece que es una frase muy potente, que ese feedback loop que podemos tener cada vez que tomamos una acción es la clave de conseguir la optimización y especialmente nuestros algoritmos. ¿Qué nos permiten estas métricas? Pues estas métricas nos permiten, lo primero, un aprendizaje continuo. Y esto ya lo hablamos antes, pero ¿qué hace nuestro sistema? Oye, pues mira, pongo un precio, ¿he tenido pick-up? No lo he tenido. Entonces, tú tienes que definir bien pues, cuál es el pick-up esperado, qué es un buen resultado, uno malo, para que el sistema pueda aprender. Hay que definir muy bien las métricas. Lo siguiente es la confianza y evitar sesgos. Al final, nosotros como Revenue Management System tenemos que dar una herramienta, y ya lo hablamos en los pilares, con confianza. ¿Cómo se consigue confianza? Con métricas. Si nosotros tenemos un buen forecast, si nosotros nos aceptan las recomendaciones, si tiene un buen impacto en el mercado, pues conseguimos evitar esos sesgos de pues la opinión, oye, yo creo que es esto, yo creo que es B, pero realmente ¿cuál ha sido el resultado? Y si hablamos de números es mucho más fácil llegar a acuerdos. También, obviamente, nos ayuda a alertas y errores. Pues si vemos que para un check-in vamos muy por delante de lo que debíamos, si vamos muy por detrás, todo es un sistema que las métricas nos permiten, tanto durante, con alertas, como a futuro análisis de errores, de saber si nuestros algoritmos están bien calibrados o no. Y por último, un aspecto fundamental que quizá no le toca al cliente, pero para nosotros nos importa mucho, es la optimización de algoritmos. ¿Y por qué digo esto? Porque al final nosotros vamos desarrollando diferentes versiones, son algoritmos dinámicos, y para saber si un algoritmo funciona mejor que otro, nosotros lo que hacemos es, hacemos un proceso que se llama backtesting. Es decir, los comparamos uno con otro, tenemos nuestras simulaciones, tenemos nuestras maneras de representar el mercado y, evidentemente, en cuanto a una simulación, elegimos el que mejor performance nos da.
Entonces, si de repente, oye, vamos a utilizar una nueva variable, hacemos una simulación, como tenemos muy buenas métricas, muy bien definidas, elegimos el algoritmo que nos da una mejor performance y eso te ayuda mucho a reestructurar todo el modelo. Siempre que hablo de métricas, pues me resulta indispensable pensar en toda la gente, todos los runners que están ahora mismo corriendo, preparando maratones, que últimamente, pues, no sé vosotros, pero yo cada vez tengo más amigos y cada uno me habla de su reloj, de la métrica de cuánto tarda el kilómetro, de los 10 primeros kilómetros he logrado este ritmo, pero luego me he bajado. Y a mí tener un RMS sin métricas me recuerda un poco como pues, una persona que se quiera preparar un maratón sin tener un reloj, sin saber la velocidad, sin saber el tiempo, el ritmo, intentar correr solo por sensaciones. Y al final, pues se vería la dificultad que es. Lo bueno de tener esa medición continua, de saber en todo momento cómo vamos, si una estrategia nos ha dado buen resultado o no, es lo que nos permite mejorar. Y como lo prometido es deuda, pues por ejemplo, ¿cómo medimos el resultado de nuestros algoritmos? Pues cómo evaluamos nuestro forecast. Al final, evaluar también es muy complejo, sacar las métricas es muy difícil. Aquí, pues tenemos un ejemplo que para una compañía de unos 40 hoteles, 40 propiedades, tenemos que generar al mes entre todos los segmentos, todas las habitaciones, todos los rate code, generamos un total de 10.000 millones de predicciones. Obviamente, pues a diferentes horizontes, pero son muchas. Y lo que tenemos es que hacer convertirlo a un número solo para que se pueda entender, para que se pueda comparar. Entonces tenemos que hacer una evaluación 360, elegir el MAPE. El MAPE lo que nos permite es conocer la diferencia porcentual entre un resultado y una predicción, para saber cómo de buena es. Pero también tenemos que agregarla, porque con 10.000 millones no podemos ir una por una. Entonces, pues a veces la agregamos a nivel mensual, que a diario también es importante. A nivel mensual nos da una foto más global. A nivel hotel, a nivel espacio, a nivel segmento, es súper importante tener ese mape en diferentes niveles y también saber en qué horizontes son clave, porque quizá pues a un año está muy bien tener una predicción buena, pero no te están entrando reservas, a un mes, a esos 2 meses, pues es un horizonte súper importante donde un buen forecast te puede permitir pues tener una buena gestión del inventario. Entonces, es bastante complejo, hay que tener muchas cosas en cuenta. A veces digo que es más difícil medir el impacto que generarlo, porque muchas veces es bastante difícil demostrar realmente el valor, pero nosotros nos estamos rompiendo todo el rato la cabeza para todos esos algoritmos traducirlos en números finales, Andrea. Qué buena manera de concluir, Álvaro, porque nada, nos quedan 4 minutillos, así que tenemos que ir concluyendo. Antes de cerrar, vamos a dar unos minutillos para preguntas, pero déjame antes agradecerte por acompañarnos hoy, por compartir todo tu conocimiento profesional y todo, y por contarnos de tan buena manera, de forma tan terrenal, cómo funciona el corazón de Bionex, el corazón tecnológico. Y nada, espero que nuestros asistentes se hayan quedado con la idea de lo que hemos visto, que detrás de cada recomendación y decisión inteligente hay una combinación perfecta entre datos, algoritmos y experiencia humana, por supuesto. Así que nada, 3 minutillos nos quedan para preguntas. Voy a ir abriendo a ver el chat, si se anima. Si se animan los asistentes a preguntar alguna cosilla. A ver si está abierto. Voy a hacer un test. Sí, sí que está abierto. Para hacer preguntas, no sé si alguien se anima. Andrea, ¿crees que ha quedado todo claro, por eso no hay preguntas? ¿O crees que la gente está un poco tímida? No lo sé. Espero que sí. A ver, estrenamos plataforma de webinar. También puede ser que hay algo que no estoy haciendo bien. A ver. No sé. O en el chat, a ver si alguien nos puede escribir. A ver, por aquí. Bueno, yo escribo test. A mí me funciona. No sé si es que realmente... Ah, sí que nos están contestando por aquí. Muy bien. Alberto, gracias. Semión, muchas gracias. A ver, ¿alguna preguntita? No, esto es lo mío. Gracias, Miriam, Dida, gracias a todos. Muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, lo dejamos por aquí, Álvaro, justo un minutito antes de la hora que teníamos prevista, como vemos que no hay no hay preguntas. Genial. Pero bueno,
veo por aquí mucho cliente, así que Andrea, si tiene alguna cuestión, se la pueden hacer Efectivamente. a nuestro equipo fantástico de Customer Success y ya pues se responde con más claridad todavía, no tengo ninguna duda. Saben dónde localizarnos, eso seguro. No podemos irnos lejos, Andrea. Pues nada, solo me queda agradecer a todos nuestros asistentes por acompañarnos hoy en el webinar. Gracias a ti, Álvaro, de nuevo, y que tengáis todos muy buena tarde. Nos vemos en el próximo webinar. Un verdadero placer, Andrea. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Cuidaros mucho. Hasta luego.